Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Con Víctor Heredia. Muy personal. Los bichos de limpieza. ¿Y tú qué? Estamos con Víctor Heredia en Palermo, Buenos Aires. Víctor, gracias por recibirnos. Por favor. A ver, dicen que las últimas décadas tus canciones han ido entre la tristeza y la esperanza. ¿La Argentina de hoy está más triste o más esperanzada? Yo creo que tiene ambas cosas. De otra manera, la esperanza de qué y por qué. Ya. La esperanza es una necesidad que surge evidentemente de una situación anómala, como podría llegar a ser la tristeza. Esta tristeza tiene nombre y apellido, hay un pueblo que sufre, hay un gobierno que ignora. Entonces este pueblo tiene absolutamente necesidad de salir de esa tristeza y para eso se recurre a la esperanza. Todo lo que fueron nuestras esperanzas, nuestros sueños de los 70, de los 80 apuntaban hacia lo que luego vino, 100 millones de personas latinoamericanas que salían de la miseria, que salían del hambre. Eso se ha cortado, 15 o 20 de esos millones han vuelto a la pobreza y parecería que hay negros nubarrones. Brasil es un caso, claro. Sí, bueno, yo creo que este avance de las políticas neoliberales no es solo americana, o sea, no es solo de América, no solo latinoamericana. Si nosotros hacemos un repaso de quienes gobiernan hoy Europa, son los mismos. Entonces, sinceramente, siento que hay una corriente que ha encontrado excusas para desinformar, para mentir, para tergiversar y plantar pensamientos en la gente insólitos como que antes nos iba mal y ahora seguramente nos va a ir mejor. Cuando en realidad es al revés. Antes nos iba mejor y seguramente en el futuro, si seguimos por este camino, nos va a ir peor. O mejor si resistimos y luchamos. Lo mejor sería eso, resistir y obviamente, claro que sí, se podría modificar eso. ¿Sabes qué? Pienso que el Takiuncoy fue la primera resistencia y que lo nuestro fue cultura y la pelea que en su momento ganamos fue la pelea cultural. Mantenemos idiomas indígenas, mantenemos identidad, todo eso. ¿Cómo la ves? ¿Tú trabajaste sobre el Takiuncoy? Sí, trabajé mucho y reverencio el enorme esfuerzo que hicieron los pueblos originarios para sostener, a pesar de todo lo que les han hecho, de la marginalidad que sufrieron, de la discriminación que sufrieron, de la pobreza a la que han sido empujados. Han sostenido con una actitud férrea su cultura, su punto de vista cósmico, su relación con una sociedad que les da la espalda permanentemente. Son ellos los que han sostenido la lengua, son ellos los que han sostenido la posibilidad de que nuestros ancestros tengan alguna vez la posibilidad de presentarse desde su cultura frente a nosotros. ¿Tú tienes sangre indígena? Sí. ¿Y alguna vez te has sentido interpelado por lo indígena? ¿Crees que hay una parte importante de ti o es algo que no? Si yo tomara la actitud de mi madre, seguramente me sentiría avergonzado. Mi madre me decía, no te peines así que pareces un indio. ¿Qué quiere decir eso? Mi mamá se sentía muy avergonzada frente a una sociedad que había discriminado permanentemente a sus ancestros y a su familia. Y no quería que yo sintiera exactamente lo mismo. Muchas veces me pregunté por qué mamá me decía eso. Porque tiempo después, cuando empecé a indagar en la tierra, en la geografía, en la maravillosa capacidad cultural que legaron nuestros pueblos, entendí que tenía que sentir orgullo antes que vergüenza. Así que me aferré a eso y por eso escribí una obra como Takiuncoy. Y el resto de tu música tiende hacia la balada, tiende hacia la parte romántica, pero también hacia la parte de denuncia. Yo te diría que la balada es una parte aleatoria. ¿Ya? Un hombre evidentemente no puede vivir sin afecto, no puede vivir sin amor, mucho menos sin compañera.
Yo creo que la vida ha diseñado nuestro camino de esa manera, para la compañera, para los hijos. Entonces, de vez en cuando le rindo homenaje desde ahí a ese afecto maravilloso que nos mantiene en pie, a muchos. Ahora, Fogata de Amor, por ejemplo, creo que es tu tema más conocido por mi generación en mi país, ¿no? Sí. ¿Cómo surge? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la ves ahora? Razón de vivir, que así se llama concretamente. Yo sé que mucha gente la conoce como Hay Fogata de Amor y Guía, y de ahí se toman el título, lo que no me parece mal, me parece maravilloso. Es una manera de identificar desde una frase la canción que a uno le gusta. Es una canción homenaje, de agradecimiento a quien fue mi compañera, mi guía, en momentos realmente muy aciagos. Creo que ninguno podría llegar a sostenerse si no tuviera esa columna vertebral, ese capitán, ese timonel. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. ¿Y sobreviviendo? Eso es un reclamo. En 1984, que fue cuando escribí esa canción, corría el Año Mundial por la Paz en el mundo. Y sentí que una contribución de esa naturaleza, quizá por lo menos en nuestro país, podía alimentar alguna conciencia. Así que por eso escribí Sobreviviendo, pensando en la posibilidad de alcanzar un
un estadio como La Paz, que no es fácil, ¿no? Muy bien. Yo he escrito varios libros, pero no le he dedicado ninguno a ninguno de mis hijos porque temo que el resto me reclame. Es decir, si escribo uno voy a tener que escribir 3 porque los otros también van a verme con ojitos de y el mío. Sí. Tú tienes Dulce Daniela y ella es una de tus 6 hijos. Y los otros 5 no se han sentido celosos, no han dicho papá, el mío. Tienen sus canciones. Ajá. Lo que sucede es que Daniela tuvo una canción exitosa. Dulce Daniela se transformó en una canción de muchísimo éxito. Pero, por ejemplo, mi hija Laura tiene una canción que se llama Canción para dormir a Laura. Ya. Mi hijo Tayel tiene otra canción de cuna para dormir a Tayel, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Todos, pero ninguna de esas canciones, salvo Dulce Daniela, se transformó en un éxito. Entonces, parece ser que le escribí solamente a una, no, pero le escribí a todos. Bueno, es un tema de estrella, ¿no? Cada canción nace con su propia estrella. Sí, y nadie sabe cuál es la que va a ser recibida con beneplácito por la gente. Enseguida volvemos, dame 2 minutos. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente a Con diente, Víctor Heredia. piedra fundamental. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Víctor Lo que te Heredia. digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas. Víctor, háblame un poquito del viejo Matías. ¿De dónde sale la inspiración? Es uno de tus temas más conocidos. Yo con el viejo Matías vuelvo prácticamente a mis primeros años en Paso del Rey, a mi infancia. Yo tenía 10 años y papá me llevaba a la estación de Paso, me hacía acompañarlo a la estación de Paso del Rey, que distaba 7 cuadras de nuestra casa. Aquello se transformaba en un lodazal cuando llovía. Entonces papá, para llegar prolijo a su trabajo, se ponía unas botas gigantes y yo iba al trotecito de él con una cajita de zapatos donde iban los zapatos lustrados de papá para que se los cambiara en la estación. Llegábamos a la estación, se quitaba sus botas, me las entregara para que yo me volviera con ellas a casa y se ponía sus zapatos lustrados y se iba. Y ahí, en esa estación, acurrucado en un banco de madera, estaba el viejo Matías. Lo veía al viejo tirado ahí en uno de los bancos de madera. Y en ese momento descubrí lo que significaba marginalidad, lo que significaba miseria, abandono, pobreza. Pero era muy chico. Y por suerte los chicos tenemos ese mecanismo maravilloso que nos libera de la pena, de la tristeza. Y lo borré. O sea, borré aquellas imágenes definitivamente. Y un día, cuando tenía 21 años y quería componer una canción de amor para una novia que yo tenía en la capital, y estaba buscando en la guitarra la música, las palabras, apareció de golpe aquello de la lluvia y el viento, eran 2 hermanos. Y digo, ¿a dónde voy? Y nada, ¿no? El milagro de la composición es impresionante, ¿no? Es imparable. Así que apareció enterita. Y cuando la descubrí, me di cuenta que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida. Eran 2 hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme
enorme gris, el viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel. Pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de paso del rey. Escudo de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita el cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirada, gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén. Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas. El viejo Matías, ogro del lugar, la lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro mojado y mugriento. Así que yo a los 10 años entendí por primera vez en mi vida qué significaba pobreza, qué significaba marginalidad, qué significaba locura, qué significaba abandono. Fue un momento que quedó muy grabado en mi conciencia, y lo rescaté a los 21 años intentando escribir una canción de amor. Yo siempre le cuento a la gente cuando la canto en el escenario, cuando me piden que la cante en el escenario, que yo quería escribir una canción de amor, y es cierto, quería escribir una canción de amor a una noviecita que yo tenía. Y me apareció el recuerdo, y no lo pude refrenar, y me salió enterita la canción. Y siempre digo que cuando terminé de escribirla entendí que había escrito la mejor canción de amor de toda mi vida. Muy bien. Yo cuento que La pequeña vendedora de fósforos, el cuento de Hans Christian Andersen, Sí. que lo leí muy chiquito, definió mi conciencia social. Yo dije, yo pude haber salvado a esa niña. ¿Eso sientes, que Eso tu es. conciencia social sale de ahí? Sí, sin ninguna duda. Para mí el viejo Matías representa eso y mucho más. Y no es casualidad, fíjate vos, me liga a mi padre, que tenía una ética social tremenda, me liga a este descubrimiento perdón, infantil de un tema que casi le cabe únicamente a los conscientes, a los adultos. Claro. Y luego me sirve como puente entre la gente
y mi composición y mi manera de escribir. No en vano Freud dice que la infancia es destino. Sí. Y de ahí al Partido Comunista, ¿cómo llegas al Partido Comunista? A través de la mano de un amigo. Yo estaba en la escuela secundaria e intervenía muchísimo en los debates que había en aquella época sobre la educación laica o la educación libre. Y parece que tenía algunas dotes de orador, de buen orador, porque me convocaron para participar en un grupo de delegados de las distintas divisiones estudiantiles que había en el colegio, y bueno, y ahí me hicieron la propuesta de pertenecer a la juventud comunista, y acepté inmediatamente. Me parecía que el marxismo era una buena manera de expresar mis ideas. ¿Y cuándo y por qué rompes? Yo rompo en el 78, a raíz de esto. En el 76, en junio del 76, mi hermana María Cristina y su marido, hermana embarazada de 5 meses y su marido, son secuestrados por las fuerzas militares de Argentina, por la dictadura. Ellos no pertenecían al PCA, hacía muy poco tiempo habían renunciado y estaban trabajando en la prensa del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el PRT. En el 78, justo antes de salir a mi primer exilio, me entero que el partido había abierto las sábanas de los afiliados al partido como protección de esos afiliados. Y definitivamente me ofende, porque yo digo, bueno, y los que no están afiliados, claro, ¿qué será de ellos, no? Así que ahí presenté mi escisión. Muy bien. Y de ahí tu militancia fue social y a través de la música. Sí, sí. Sentí que podía seguir manifestándome, obviamente, ¿no? Desde el materialismo histórico, pero independientemente. Muchas veces me han preguntado ¿para qué sirve la cultura? ¿Cuál sería tu respuesta? Para vivir, sin ninguna duda. Yo no podría vivir sin conocimientos, no podría vivir sin información. La gente cree que la cultura es el Teatro Colón o un libro de Alejo Carpentier. O una biblioteca. O una biblioteca. No, la cultura es la vida, sin ninguna duda. Es esa información que recibimos cotidianamente sobre los placeres y sobre los peligros. Ahora, dentro de esa cultura la música tiene un lugar privilegiado porque llega a donde no llegan las otras artes, digamos. Y antes que uno. Porque yo me he encontrado canciones mías que han llegado antes que yo a distintos lugares del planeta, y es sorprendente eso. Es increíble de golpe empezar a tocar una introducción de una canción y recibir un aplauso. Y uno intuye inmediatamente que la canción es conocida a raíz de eso, ¿no? Claro, tiene alas invisibles, ¿no? Sí. Llega... Sí, son pájaros. Yo recuerdo una anécdota, unos fotógrafos quechuas que sacaron fotografías y luego los mandaron, y en la Universidad de San Marcos se iba a presentar la exposición de ellos. Y cuando llega uno de ellos, el guardia dice, usted no puede entrar. Y luego todo un lío, hasta que aparecen los organizadores y dicen, pero las fotos son de él, pase nomás, ¿no? Claro. Y le pregunto a un periodista, ¿y por qué saca fotos usted? Y él dice, porque mis fotos entran donde yo no puedo entrar. Está. ¿No ve? Y la música es así. Es así. ¿No ve? No pide permiso. Muy bien. Pusiste música y cantaste canciones de Neruda, o sea, poemas de Neruda convertidos en canciones, ¿sí? ¿Por qué Neruda? Mi padre tenía una biblioteca muy pequeña, pero valiosa en cuanto a la poesía y en cuanto al pensamiento. Ya. El poeta que yo siempre encontré en la biblioteca de papá, con los ojos cerrados, era Neruda. Así que yo me sabía en memoria, puedo escribir los versos más tristes esta noche, el pueblo victorioso, está mi corazón en esta lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores. Yo no sabía de memoria, es decir, porque me parecía maravilloso que desde la poesía un hombre pudiera expresar lo que sentía. Así que cuando tuve oportunidad y me sentí un músico medianamente capacitado, le pedí permiso a Pablo y a Matilde para musicalizar algunas de las canciones. Y Pablo, muy graciosamente, me emociona mucho decirlo, me dijo, bueno, a ver, ¿cuáles son los poemas que usted está musicalizando? Le dije, bueno, entre otros, Cuerpo de Mujer. Imposible, me dijo. Ese poema no se puede musicalizar.
Le digo, ¿se lo puedo mostrar? Sí. Y le canté Cuerpo de mujer. Cuerpo de mujer, blancas colinas, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Y cuando le puse la melodía, no haga más nada, me dice. Tiene mi permiso para lo que quiera. Qué lindo. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel de mí. Huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa para sobrevivirme. Te forjé como un arma, como una flecha en mi mi onda, pero cae. Él no pudo escuchar el final de todo el trabajo, pero sí vino Matilde, ya con Pablo fallecido, al estreno, porque me habían censurado en Argentina, y lo fui a estrenar al Teatro Ateneo de Caracas. Ya. Ahí estuvo Matilde. Precisamente Neruda decía, podrán cortar miles de flores, pero no podrán detener la primavera. Así es. Creo que eso da para la esperanza. Entiendo que sí. Lula lo dijo antes de ser definitivamente encarcelado, ¿no? Muy bien. Volvemos en 2 minutos. Tengo que ir a fundar. Ya volvemos. Continente, ojo con ojo, diente a diente. Piedra Con Víctor Heredia. fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Víctor Lo que te digo Heredia. lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas. Con Víctor Heredia aquí en Palermo, en Buenos Aires. Víctor Heredia, 50 años cantando, ¿no? No me lo digas. Se dice fácil, pero, además, este es tu nuevo CD, tu último lanzamiento. Ese es mi nuevo CD con mi vieja foto. No, claro, se ve, y aquí con la nueva foto. Ahí con la nueva foto. Ahí claro. tienes, capítulo 1 y capítulo 2. Así es. Ahora, tuviste la generosidad de incluir a muchísimos de los grandes cantando tus canciones, cantando algunas contigo, ¿no? A ver, Silvio Rodríguez, ¿qué dices? Te digo Silvio, ¿y qué? Uf, primero es mi hermano del alma, pero aparte es uno de esos, es el unicornio, Silvio. Ya. Ese por ser encontrado, el unicornio encontrado, ¿no? Es una maravilla, Silvio. Una maravilla de músico, una maravilla de poeta, una maravilla de pensamiento. Tiene un pensamiento tan lúcido. Mete miedo, Silvio, cuando expresa, cuando piensa, porque acierta. Y eso es aleccionador para cualquiera de nosotros. Es muy gracioso porque él dice que siempre hay uno mejor que él. Él piensa en Chico como el mejor. Yo coincido que Chico es uno de los más grandes de los buenos, pero yo cuando pienso en Silvio, tiene una cosa que me toca el alma. Ahora, ambos son los reyes de la metáfora, ¿no? La Sí. capacidad de decir las cosas con otro sentido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué Son será? muy ¿Qué grandes, será? muy grandes los dos. Es verdad. ¿Abel Pintos? Es un jovencito
que está alcanzando un momento cumbre en su carrera después de un gran esfuerzo. Nadie llega hasta ahí sin esfuerzo. Y Abel lo está consiguiendo con un enorme esfuerzo. Hay una anécdota muy, muy hermosa. Cuando él era un chiquitín, tenía 13 años, me visitó en un concierto y me preguntó, ¿cómo puedes llegar a ser para componer como vos, como León? Y yo le dije, lee, tenés que leer mucho. ¿Por qué? Me dijo, porque de esa manera te vas a enriquecer intelectualmente, vas a tener una herramienta excepcional para decir todo lo que tenés ganas de decir y todo lo que tenés ganas de escribir. De otra manera no lo vas a poder hacer. Así que le hice un listado de libros, pensando que nunca los iba a leer. Al año vino y me dijo, ya me los leí, ¿qué hago ahora? No, tremendo, tremendo. Muy bien, muy bien. Así que le dije, bueno, ahora te voy a regalar uno, digo, que te va a moler a palos, le digo, pero no dejes de leerlo. Yo tardé 7 años, le digo, en entenderlo, en leerlo y entenderlo. ¿Cuál? Me digo, El recurso del método, Alejo Carpentier. Bueno, me dijo. Al año y medio vino y me dijo, ya lo leí. ¿Y lo entendiste? No, le digo, tomate otro año. Le digo. Qué lindo. Lila Downs rescata mucho la parte indígena de México, ¿no? Y Sí. de América. ¿Sí? ¿Por qué la elegiste? Primero porque es una de esas voces extraordinarias y segundo porque sé su inclinación a defender lo que corresponde. Ella misma eligió la canción, me pidió por favor cantar Dulce Madera Cantora, porque se le había escuchado cantar a Mercedes Sosa, la negra Mercedes Sosa. Y ella tenía ganas de hacer una versión y aprovechamos este trabajo para que me acompañara justamente en un tema que ella quería, ¿no? Hablábamos en el primer bloque de la esperanza y eliges todavía cantamos, mira, Miss Bolivia, Mapú, Inti Illimani, Quillapayún y Pueblo Nuevo. ¿Qué constelación de grupos de la lucha del combate? Con eso hemos crecido, con eso hemos soñado. Sí, yo creo que todo el continente sabe de eso, porque no hemos tenido otro remedio. Y lo extraordinario es que nos hemos erguido de dificultades realmente pavorosas. Ni hablar lo de Chile, ni hablar lo de Bolivia, ni hablar lo de Brasil, ni hablar lo de Argentina. Hemos vivido situaciones realmente muy conflictivas y trágicas desde el punto de vista social. Y todavía cantamos. Y hemos llorado con una sola lágrima. Ahí sí nos hemos sentido unidos. Sí, sí. Bueno, quizá esta necesidad que existe desde hace muchísimo tiempo, de unidad que en algún momento desde la UNASUR se consiguió, haya que reflotarla, hay que rejuvenecerla. En algún momento nuestros pueblos lo van a poder hacer, no tengo ninguna duda. Lo hicimos una vez, lo podemos hacer 2 veces. La maravilla es que la cultura se adelanta a los tiempos. La cultura es la luz de lo que vendrá. Unidos en la cultura lograremos que haya unión en la economía, en todo lo demás. No tengo ninguna duda de eso. Pues es que hay una frase maravillosa de un poema de Armando Tejada Gómez que se llama La lucha, que dice, el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. ¿Verdad? Y sobrevivirá el lirio y Así es. no el hierro. Joan Manuel Serrat. Otro hermano. Increíble. Juan Manuel siempre me tendió una mano en los momentos más duros. Durante mi exilio en Europa me ofreció su propio sello discográfico para editar justamente uno de los CDs que se editaron en aquella época fue Pablo Neruda. Víctor Heredia canta Pablo Neruda. Otro que se llamaba Paso del Rey, con una enorme generosidad. Y siempre estuvo atento al devenir social y político de la Argentina. Y aparte uno de esos maestros del canto, de la poesía y de la vida, ¿no? Inigualable. Claro, con una capacidad para interpretar a la gente, para sentir a la gente, pero también con algo que ya es innato, que es una capacidad de cantar y un registro que no lo tiene cualquiera. No, bueno, por eso es tan llamativo todo lo que hace, ¿no? Y convocante. ¿Y Mercedes Sosa? Ah, bueno, Mercedes fue mi segunda madre. Y lo digo sin ánimo de ofender el enorme amor y el enorme afecto que yo siento por la mía. Claro. Sino porque Mercedes fue mi madre artística. Mercedes fue como una suerte de madrina, de madraza que abrió sus brazos y nos cobijó a muchísimos de los artistas argentinos desde su escenario. Ella
quizás fue la propaladora más importante que tuvieron nuestras canciones, tanto las mías como las de Charly, como las de Fito, como las de León, como las de Spinetta, y las de tantos autores de corte neto folclórico argentinos que fueron reconocidas en el mundo gracias a su voz, al privilegio que ella tenía en la voz. Tal es así que muchas de las canciones mías que ella canta, y cantó muchísimas, más de 30 canciones, yo nunca me animé, algunas de ellas nunca me animé a cantarlas, porque sus versiones son tan extraordinarias, son inconmensurables. Uno no puede dar el parámetro, uno puede dar el piné, como decimos nosotros, para equiparar ni siquiera un 10% lo que ella hizo con algunas de nuestras canciones. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó a nuestra vida, el ingenio del odio desterrando el olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido. Ojalá sea así. Nuestros seres queridos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Así que por eso andan dando vuelta por el mundo Ojos de Cielo, Sobreviviendo, Razón de Vivir, o la de León, Solo le pido a Dios, o la de Fito, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Enseguida volvemos con el último bloque y nos va a explicar Víctor por qué la música es remedio contra la mala jornada. Volvemos. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente a Con diente, Víctor Heredia. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con Lo que Víctor te digo Heredia. lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas. Víctor, hay gente que llega, escucha música y llora. Otra gente ríe, pero en todos los casos toca la sensibilidad como ningún otro arte. No ves un cuadro y puede que te guste, no lees una novela, algo despierta, vas al cine, algo más despierta, pero la música no tiene parangón para tocarte los sentidos. ¿Por qué? Yo creo que la música es tan del alma, tan espiritual, que puede traspasar cualquier cosa física. Y me da la impresión de que cuando seduce,
no es el que la produce quien seduce, no es el instrumentista, ni siquiera el instrumento, es lo que emana de ambos lo que seduce. Y lo que la gente percibe en general hasta podría llegar a ser tergiversado. Es decir, la canción no necesariamente tiene que ser tomada tal cual es por el que la escucha, sino que le puede poner el color, el sentimiento, la necesidad que impone su momento anímico. Y por eso entra como entra. Es una maravillosa droga. Creo que la palabra que más se acerca a amor es encuentro. Sí. Y lo primero que dices es un encuentro. Exactamente. ¿No? Y por otra parte, hay un uso del perceptor del mensaje. Es decir, lo recibes, como tú dices, de tu estado de ánimo, de lo que has vivido, y cada quien interpreta lo suyo como estamos viendo. Y yo he visto gente que cantaba y decía, voy a cantar Fogata de Amor. Listo, porque era el uso que le estaba haciendo a lo que a él le había parecido más trascendente. ¿No? Hasta en algún disco boliviano lo he visto. Bueno, a ver, ¿a los cuántos años defines quiero ser cantante y voy a luchar por ser cantante? A los 5. ¿Ya? Cuéntame. Mi madre me llevaba todos los días ida y vuelta al jardín de infantes. Yo vivía en aquella época en el barrio Montserrat, en Salta, casi esquina a Belgrano. Entre mi casa y la avenida Belgrano, justo en la esquina, había lo que nosotros llamamos una ochava interna, y se pasaba por un mercado. Así que un día mi madre venía conmigo de la mano y el carnicero dijo, señora, ¿es verdad que su hijo canta? Sí. Dice, ¿y por qué nunca nos cantó nada? Entonces mi mamá me subió a la tarima del carnicero, al mármol del carnicero, me dijo, cántale Caminito del Indio, de Atahualpa Yupanqui. Y yo canté con aquella vocecita que tenía, Caminito del Indio, sendero colla, sembrado de piedra. Y empezó a contar gente. Y me aplaudieron. Ese día dije, yo quiero ser artista. Mira vos. Ahora, Belgrano, todas las republiquetas bolivianas, 200 que tuvimos en la época de la independencia, todas estuvieron bajo el mando de Belgrano. Y Salta es casi territorio boliviano, hay mucha cercanía cultural, ¿no? Sí. Así que viviendo ahí estabas predestinado a amar a Bolivia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y vos fíjate que una de mis canciones de Taquiongói está dedicada concretamente al Cerro Rico, a Potosí. Claro. Por supuesto, ese es un territorio entrañable desde todo punto de vista. Muy difícil para viajar. No, claro, para estar ahí arriba, pero la existencia del puerto de Buenos Aires se justifica para llevar la plata. Totalmente. ¿No? Potosí fue el centro de la construcción de nuestros países. Exactamente. También fue el centro del predesarrollo industrial europeo. Claro, con nuestra plata hicieron toda su industria. Todo el desarrollo preindustrial de Europa se hizo con la plata que se robaron del Cerro Rico. Muy bien. Ahora, bueno, de esos 5 años ya, ¿cuándo comienzas de verdad a agarrar la guitarra y a decir voy a practicar más esto y me voy a definir por esto? Yo creo que desde ese momento empecé a taladrar la cabeza de mi papá y de mi mamá pidiéndoles que me dieran la posibilidad de estudiar música. En aquella época los padres eran complicados, es decir, tenían muy férreo en su conciencia la posibilidad de que su hijo fuera médico, doctor, ingeniero, etcétera, menos músico. Pues ser músico era casi una mala palabra. Así que mi padre finalmente accedió, me dijo, siempre y cuando vos estudies, vas a hacer lo que quieras. Así que empecé a los 10 años a estudiar piano. Me aburrí mucho porque no teníamos piano en casa. Así que papá, en compensación, me trajo una guitarra. Ya. Y desde ese día la abracé y me quedé abrazado de esa guitarra. Es el amor de mi vida. Ya veo. El grupo boliviano más famoso son los Carcas, ¿no? Sí. De los hermanos Hermosa, Gonzalo es el mayor. He cantado, he tocado con ellos, sí. Mira, yo le entrevisté a la madre. Ajá. Ellos tenían 2 manzanas de casas, ¿no? Ahí, en fin. Y la madre me dice, yo le dije a mi marido, no le des guitarra al Gonzalo, borracho va a ser. Imagínese si me hacía caso, no teníamos nada de esto, señor. Menos mal mi marido no me hizo caso. Lo mismo le dijo la madre a Santiago Ayala, el Chúcar, uno de los grandes bailarines argentinos, el más grande quizás. Él volvía siempre de noche, tarde.
Y ella tenía como 50 años y la madre le dijo un día a las 5:30 de la mañana, viendo a su hijo entrar a la casa: hijo mío, dice, ¿cuándo va a sentar cabeza usted? Bueno, 50 años cantando, ya no hay posibilidad de que tú sientes cabeza. No. Ya está. Esto es lo tuyo y si volverías a nacer, imposible. veo que te gusta tanto, si volverías a nacer elegirías lo mismo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La música me ha dado todo esto, ¿no? Me ha dado la posibilidad de vivir. ¿Esto qué quiere decir? No, he sido medianamente feliz, me he entristecido, he tenido tragedias y también aprendí a salir. Y la música siempre me sirvió como un hecho catárquico, ¿no? O sea, hice catarsis a través de ella, y creo que no fui un loquito justamente por eso. ¿Ves? Remedio contra la mala jornada, ¿no? Es verdad. Es lo que dice Benedetti, ¿no? Sí. señor. Es que la música es la vida. Sí, sin ninguna duda, sin ¿No? ninguna duda. Bueno, y muchas gracias por haberme recibido. A vos, muy amable. Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Tengo que ir a fundar un continente Con Víctor Heredia. Diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del año 2.